Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para algunos. Hoy vamos a estar hablando de algunas herramientas que nos van a servir para mejorar nuestro trabajo en equipo y también para mejorar nuestra comunicación en general, ya sea con clientes, con nuestro jefe, con nuestra familia, con todos. Por eso esta presentación se llama Competencias Conversacionales. Me presento antes que nada, mi nombre es Alejandra Marcote, o todos me dicen Ale. Mi profesión de base es contadora, pero hace ya unos cuantos años que comencé a desarrollarme también en todo el área de coaching organizacional. Trabajo en lo que es innovación, en coaching ejecutivo, en facilitación de equipos y también soy una de las organizadoras de Fuck Up Nights Buenos Aires, un evento en el que trabajamos para poder hablar de los errores y de los fracasos y poder aprender de ellos. Vamos a empezar un poco con esto de conversaciones difíciles. En general nos encontramos que en los equipos nos dicen, bueno, hay conversaciones que nos cuesta afrontar, hay conversaciones que son difíciles, que las vemos como ríspidas. Entonces la idea es tener hoy algunas distinciones en esta media hora que nos permitan poder empezar a trabajar distinto la comunicación. Y por eso puse esta frase que dice, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en mirar con nuevos ojos. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros vamos a tener en general estas conversaciones, pero la idea es poder hoy verlas desde otro lugar, poder tener alguna herramienta para poder encararla diferente. Entonces, primero les quiero traer este pequeño modelito que viene del coaching. Este modelo nos dice víctima o protagonista, es decir, con qué actitud nosotros nos paramos en el día a día. Hay veces que nos paramos con una actitud de víctima y hay otras que nos paramos con una actitud de protagonista. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, fíjense, ¿no? En general, cuando nosotros estamos parados desde un lugar de víctimas, y tomémoslo como un modelo, si se quiere, extremo, nosotros empezamos a hablar y empezamos a afrontar ciertas situaciones desde un lugar en que todo nos pasa. A mí las cosas me pasan, yo no soy responsable. Es decir, si algo pasa es culpa del tráfico, es culpa del gobierno, es culpa de la AFIP, es culpa de mi jefe, es culpa de mis compañeros. Pero yo no tengo nada que ver en esa situación. Y si nos ponemos a reflexionar sobre nuestro día a día, en general nos encontramos muchas veces hablando desde ese lugar. Y es por eso que, como podrán ver, solemos dar explicaciones tranquilizadoras. ¿Por qué? Porque no somos parte del problema, ¿sí? Distinto es cuando nosotros logramos darnos cuenta y nos ponemos desde un lugar de protagonistas. Y el protagonista es el que vive una situación similar, pero lo ve desde otro lugar. Es decir, las cosas pasan, ¿sí? Suceden, pero yo soy parte de lo que está ocurriendo. Es decir, no me pasan. Por ejemplo, llegué tarde a una reunión y si yo me pongo en una actitud de víctima, lo que estoy diciendo es, bueno, nada, el tránsito, saben lo que es esta ciudad, así no se puede, la culpa la tiene el tránsito. Si yo me pongo desde un lugar de protagonista, lo que voy a estar es teniendo una situación de aprendizaje. Es verdad, en Buenos Aires, por ejemplo, hay mucho tránsito, pero posiblemente yo no tomé eso en cuenta o no tomé todos los recaudos, y es por eso que también llegué tarde. Entonces, para la próxima voy a tener algo diferente para hacer, algo para aprender. Noten entonces qué diferentes que son estas actitudes. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros solemos tener algunas conversaciones con otros, lo que decimos es, bueno, el otro no me escucha, ¿cómo hago para que el otro haga una cosa diferente? Y lo que tenemos que empezar a trabajar es sobre nosotros mismos. El otro es el otro, no lo podemos cambiar. Lo que tenemos que cambiar es cómo vamos a encarar esa situación y con qué actitud y también con qué predisposición al aprendizaje. Fíjense, ¿no? Si no soy parte del problema, si se quiere, no voy a ser parte de la solución. Ahora, esto de víctima y protagonista tiene un lugar desde el lenguaje. Es decir, ¿cómo me puedo dar cuenta si yo, cuando estoy diciendo algo, cuando me estoy comunicando, estoy parado en una actitud de víctima o de protagonista? Fíjense, en general cuando nos paramos desde este lugar más reactivo, ¿sí? Lo que solemos decir es,
Por ejemplo, la más típica es me bocharon. Si uno está en la escuela, o si uno está en la universidad, o hasta en alguna evaluación de desempeño, ¿no? Pero que XXX, el jefe, o el profesor, o quien sea, que me bochó, me puso un 3. Yo no sé, pero él lo puso. Ahora, en general, cuando nos sacamos un 10 o nos va muy bien en una evaluación, lo que solemos decir es aprobé, me fue bárbaro o la rompí. Entonces, nosotros solemos tomar cuando nos conviene una actitud protagonista y cuando no, una actitud de víctima. La idea es empezar a internalizar eso, ¿sí? Por ejemplo, la otra es, escuchen esta, uno dice, ¿me entendés? Yo les estoy contando a ustedes este modelo y les puedo decir, ¿me entienden o no me entienden? Y la responsabilidad se las estoy traspasando a ustedes. Si ustedes no me entienden, es su problema. Entonces, ahí estoy poniéndome en un lugar donde yo no soy responsable de la situación. Y esa sería una actitud de víctima. Ahora, una actitud de protagonista podría ser, ¿me estoy sabiendo explicar? Y yo ahí estoy tomando la responsabilidad de que si hay algo que de repente no está quedando claro, hay algo que yo tengo que hacer diferente. Entonces, desde el lenguaje tenemos que ver desde qué lugar nos estamos parando. Y para esto creo que es interesante tener en cuenta dos E. Siempre digo, hay dos E súper interesantes que tienen que ver con el liderazgo personal y con una mejor comunicación. Y la primera es la empatía. Tal vez algunos hayan escuchado de esta empatía. Es una competencia de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la empatía? Es poder ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Así sea mi jefe, así sea alguien de mi equipo con quien yo no me llevo bien, tengo diferencias. La empatía es esa posibilidad que yo tengo de conectarme con las emociones del otro. A ver, en general, esta no es una definición académica, pero tiene que ver con esto de ponerse en los zapatos del otro. Y fíjense cómo uno puede ver una situación si de repente se pone en los zapatitos de esa nena. Fíjense, hay un zapato rojo, chiquitito. ¿Cómo ve el mundo uno si está desde ese lugar? Si tal vez en vez de medir 1,70 m, mide 1 metro y si tiene ciertas características. O cómo puede transitar la vida o ciertos momentos alguien que calce esos zapatos en donde la suela no está bien, en donde el zapato está cortado, donde seguramente si caminamos vamos a tener frío, nos va a entrar el agua, ¿sí? Fíjense esto de ponerse metafóricamente en los zapatos del otro. Bueno, la empatía es eso, poder conectar con la persona de nuestro equipo, con la persona de nuestra empresa o con alguien de nuestra familia desde ese lugar, desde el lugar en el que está él y no en el que estoy yo. Y la empatía justamente es esto, es poder suspender por un ratito todos los juicios, todas las opiniones, y ahora vamos a trabajar sobre eso, todas las opiniones que yo tengo sobre el otro, y poder conectarse con la situación que él está viviendo y con lo que el otro me está planteando. Y la segunda E, que para todo esto que vamos a estar trabajando hoy es muy importante, es la escucha. Porque muchos decimos, ¿cómo hacemos para empatizar con otro, para ponernos en los zapatos del otro? Y lo primero que tenemos que empezar a desarrollar es la escucha. Y una escucha profunda, ¿sí? Fíjense, ¿no? Esto de, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué estoy escuchando en esta situación? En general nosotros estamos muy acostumbrados a hablar y que hablar es muy importante y no le damos tanta importancia al escuchar. Y cuando escuchamos, y sobre todo tal vez en una reunión, estamos escuchando para ver, a ver cómo puedo hacer para tener razón, a ver cómo puedo hacer para retrucarle al otro lo que me está diciendo, a ver cómo puedo hacer para tal vez tomar una ventaja de lo que estoy escuchando. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que nos falta escuchar para comprender al otro, para, como decía recién, conectar profundamente con las necesidades del otro, con la situación del otro, ¿sí? Y escuchar e indagar para conocerlo más a él y para entender desde dónde me está hablando y con qué necesidades y con qué intereses me está hablando. Entonces, la primera recomendación respecto a la escucha es
preguntarme cuando yo me siento a la mesa y volviendo, ¿no?, a esto de si tengo una conversación difícil, preguntarme para qué estoy escuchando y sentarme a escuchar al otro sin esta, si se quiere, conversación interna de quiero retrucar o a ver dónde saco algo de esto. Y la segunda, la segunda pregunta que conviene hacerse respecto a la escucha es ¿cómo escucho? Algo que pasa habitualmente es que estamos con la computadora o estamos con el celular y viene alguien a hablarnos y nosotros le decimos, bueno, dale, yo te escucho, y mientras escribimos un mensajito o mientras escribimos un mail. La cuestión es que, por ejemplo, desde la programación neurolingüística, una de las cosas que se ha descubierto es que del 100% de lo que comunicamos, solamente el 7% está en nuestras palabras. El resto, o sea, fíjense, más del 90% está dado por nuestros gestos, por nuestra corporalidad, ¿sí? Tal vez porque nos ruborizamos o porque nos brillan los ojos, por el tono de voz. Siempre tengan en cuenta que el tono de voz puede hacer sonar muy diferente una palabra u otra. Entonces, si nosotros queremos escuchar al otro o queremos tener una conversación, difícilmente lo podamos hacer escribiendo un mensajito, mirando la pantalla de la computadora. Nos estamos perdiendo casi toda la información. Entonces, recapitulando, si yo quiero tener una actitud protagonista y quiero tener resultados diferentes en una conversación, lo primero que tengo que empezar es a trabajar sobre mí y sobre mi escucha para poder entender al otro y conectarme, ¿sí? Entonces, aquí es que vienen algunas distinciones también para trabajar sobre las conversaciones. Y una que a veces parece muy básica es la diferencia entre hecho y opinión. Y tal vez es una de las herramientas de coaching que parecen más básicas, pero también es la más poderosa, o de las más poderosas. Porque ¿qué es un hecho? Un hecho es algo que yo estoy describiendo, que veo y lo describo tal cual. Es decir, por ejemplo, fíjense, ahí hay una silueta de una mujer o que aparenta ser una mujer. Entonces, un hecho es, yo veo una silueta que mide 1,62 m. O veo en la otra imagen, veo un muchacho que tiene unas bermudas a cuadros, color rojo, y que tiene una campera o una remera verde. Eso es una descripción. O también puedo ver a la otra persona que tiene una corbata roja y que está con un teléfono en la mano y tiene unas carpetas azules y verdes al lado. Eso es un hecho. Es decir, si somos acá 5 personas, podemos decir que estamos viendo eso. Y difícilmente puede haber una discusión sobre eso porque todos entendemos lo mismo. Ahora, algo muy diferente son las opiniones. A ver, la opinión es una interpretación que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, alguien puede venir y ver la foto del muchacho con las bermudas cuadrillé. Puede venir alguien y decir, ese muchacho está a la moda, la rompe, se viste bárbaro. Y puede venir otra persona que le gusta otro estilo y puede decir, es un desastre, yo no saldría hacia la calle. Esas son opiniones sobre un mismo hecho objetivo. Lo mismo puede pasar con la persona que está mirando las carpetas, ¿sí? Alguien puede entrar a esa oficina y decir, qué persona responsable, o lo puede interpretar como alguien responsable que está con mucho trabajo y posiblemente preocupado. Ahora puede venir otra persona y ver la misma situación y puede interpretar qué ineficiente, tiene todas estas carpetas acumuladas y está ahí como tratando de resolver una situación. Todas esas son opiniones. Es decir, fíjense que, por ejemplo, nosotros podemos decir, qué interesante este trabajo, qué genial esta persona, qué profesional que es, qué comprometido que es, qué responsable que es. Y todas son opiniones. ¿Cuál es el riesgo de que nosotros confundamos hechos con opiniones? Que en general hacemos esto, transformamos cosas que son opiniones o transformamos opiniones en hechos. A ver, vamos a recapitular.
Por ejemplo, hace unos años yo trabajaba para una empresa y había una gerenta de la parte de administración que tenía más de 30 años en el puesto y ella estaba muy enojada en general, reiteradamente expresaba su enojo con una persona que había entrado hace no tanto, un chico joven, y ella lo que solía decir es, esta no es una persona comprometida, ¿sí? Y para ella ese comprometido era un hecho, no era una opinión. Entonces, cuando uno hablaba con esta persona, él decía, yo estoy totalmente comprometido con la empresa, soy una persona comprometida. Y él también lo veía como un hecho y no con una opinión. Entonces, ¿qué pasa si ellos se ponen a discutir sobre eso? Uno va a decir, vos no sos comprometido, el otro va a decir, yo soy una persona comprometida. Y están discutiendo sobre opiniones. ¿Qué pasaría si esta conversación, que es una conversación difícil, la bajamos a hechos? Y decimos, a ver, señora de administración, ¿qué entiende usted por comprometido? Comprometido es una opinión. Deme los hechos. ¿Qué esperaría usted de un empleado comprometido? Y ahí es cuando ella podría haber dicho, bueno, yo hace 30 años que trabajo, yo entro a las 8 de la mañana, me voy a las 9 de la noche, estoy casada, en sus textuales palabras, estoy casada con este trabajo y la vida pasa por acá. Entonces para ella eso era el compromiso, estar muchas horas en el trabajo, por supuesto, sacando tareas. Ahora cuando iba y le preguntaba al joven, bueno, pero ¿qué entendés vos por compromiso? ¿Qué es para vos estar comprometido? Y él decía, bueno, yo tengo mis objetivos, tengo que sacar los pagos que vencen en el día, tengo que hacer tal otra cosa, y yo los saco. Pero a las 6 de la tarde yo me voy, y si me pudiera antes también me iría, pero tiene que ver con los objetivos. Y es más, si algún día me tengo que quedar un poco después, pero cumplo con los objetivos, entonces me quedo. Entonces fíjense cómo ellos estaban discutiendo sobre una opinión que era el compromiso y eso lo habían transformado a un hecho. Vamos a avanzar un poquito y vamos a retomar este tema. Algo interesante que pasa en los equipos es el feedback. Quienes trabajan en empresas hace muchos años relacionarán lo que es feedback, que es una devolución acerca del trabajo que hace otro, con lo que eran o lo que son las evaluaciones de desempeño. En muchas empresas, una vez al año o una vez cada 6 meses, se hacen y se hacían evaluaciones y llegado el año, bueno, había un proceso de feedback en donde el jefe le hacía una devolución a su equipo sobre los trabajos que habían hecho. Esta es una noción de feedback un poco, tal vez, o antigua o que no es la más acertada, porque el feedback es una devolución que uno debería estar haciendo constantemente a la gente con la que está trabajando sobre sus tareas. ¿Qué es lo que pasa con el feedback? Ese feedback del que les hablé, que tiene que ver con las evaluaciones, es un feedback más asociado tal vez a un bono o a un cierre mensual, pero no necesariamente tiene como objetivo el aprendizaje. El feedback que es necesario en todos los equipos de trabajo es un feedback de aprendizaje. Yo quiero aprender y quiero mejorar y quiero entender también qué necesita de mí, mi equipo y mi jefe. Entonces, un error muy común cuando uno le hace una devolución a alguien sobre el trabajo es esto de sos un genio, sos un desastre, ¿sí? O sea, o es genial lo que haces, o sos poco profesional. Muchas veces el feedback se da de esta forma, que como vimos antes, tiene que ver más con opiniones y sobre todo opiniones sobre la persona. No sé si a ustedes les ha pasado, pero las conversaciones empiezan a ponerse difíciles cuando aparecen este tipo de afirmaciones. Imagínense si a ustedes le dicen, sos poco profesional, sos un mal vendedor, ¿no? Es como que eso primero a la otra persona le genera una barrera y tiende a defenderse. Y segundo, que no tiende a sumar mucho porque es una interpretación y es una opinión del otro. Ahora, distinto es cuando en vez de decirle, mira, sos un mal vendedor, como feedback, uno le puede decir, mira, nosotros teníamos tal objetivo, tal objetivo, tal objetivo, en este no se cumplió
o se cumplió, pero se incrementó la mora, lo que sea. Pero uno tiene que dar un feedback sobre hechos concretos y no sobre opiniones, ¿sí? Entonces, algo que muchas veces recibimos como consulta es, bueno, pero mi jefe me dice esto y yo no sé qué decirle o no sé qué hacer. Ahí lo interesante es cuando uno ve que la otra persona, que digamos es alguien del equipo, el jefe, trae una opinión, uno tiene que ayudarlo desde su lugar a que lo baje a hechos concretos. Ok, vos me decís que yo soy un mal vendedor, o que soy un desastre, o que soy un genio, ¿sí? Decime, ¿en qué lo ves? ¿Qué estabas esperando puntualmente vos de mí? ¿Qué esperarías en el futuro que yo haga diferente? Y cuando uno ayuda al otro a bajarlo a hechos concretos, una de las cosas que primero sucede es que a veces la otra persona no lo tiene tan claro, porque la opinión tomó ya forma de hecho, es un mal vendedor, pero falta bajarlo a cosas concretas. Y después lo que sucede es que en conjunto los dos empiezan a aprender y pueden construir una solución. Que si nos quedamos en la opinión, eso no sucede y en general tiende a deteriorar las relaciones personales. Entonces, algunos ítems para cuando uno tiene que hacer una devolución al otro es esto, lo primero es no etiquetar a las personas. Si yo tengo que hacerle una devolución a mi equipo, no etiquetarlo, no decirle vos sos tal cosa, tal otra, sino ir a pasó esto, yo esperaba lo otro o habíamos acordado lo otro, puntualmente, concretamente, nunca ponerse a discutir sobre opiniones o sobre etiquetas, no generalizar siempre tal cosa, siempre tal otra, no, ir a los hechos concretos y escuchar mucho al otro. Y sobre todo, para cuando uno está en el lugar de recibir una devolución, lo que tiene que hacer es indagar y tratar de entender qué es lo que vio el otro desde los hechos, de nuevo. Ahora, otra distinción que me interesa traerles en esto de conversaciones que uno puede ver como complejas es, más allá de esto de víctima o protagonista, entender cómo nos paramos nosotros ante ciertas conversaciones. Miren, hay algo o hay una pregunta que siempre hacemos es, vos, o tragás sapos o vomitás dragones. ¿Y qué es esto? Bueno, hay gente que cuando tiene una cierta conversación, lo que hace es tal vez quedarse callado, no decir mucho de lo que piensa, o para no herir la relación, o porque considera que eso puede complicar aún más las cosas, o porque ve que enfrente tiene una persona muy confrontativa y no se está animando a decirlo. Entonces hay gente que sistemáticamente en ciertas relaciones va tragando cosas, no las puede expresar, no las expresa, hasta que en determinado momento esa persona explota, ¿sí? Y en la relación ya ahí pasa a tensarse mucho. Porque, digo, en general nos puede haber pasado a muchos de conocer a una persona que se calla, hasta que en un determinado momento explota y dice, hasta acá llegué y no hay vuelta atrás. Y pasa mucho en algunos equipos de trabajo que el jefe dice, no sé por qué, de repente me dijo que renunció, que no quería más nada o que quería un cambio de sector. Bueno, pasa esto, ¿no? La persona guarda, pero llega a un límite en donde después no hay vuelta atrás. Entonces, entender si nosotros estamos parados en ese lugar, empezar a trabajar para poder expresar y exteriorizar algunas cosas con todas estas distinciones que vinimos viendo. Y la otra postura que a veces suele darse en conversaciones es la gente que dice todo y que dice todo lo que piensa sin filtro. Y a eso le llamamos vomitar dragones. Vieron que hay gente que dice, bueno, yo digo todo lo que pienso, ya saben que digo cualquier cosa porque yo soy sincero y demás. El tema es que cuando uno dice cualquier cosa sin filtro en una conversación con otros, en general no está teniendo mucho registro del otro, tal vez tiene que empezar a trabajar bastante más en la empatía, ¿sí? En ver qué le pasa al otro con lo que yo estoy diciendo. Y eso tampoco es muy bueno para un equipo, porque el decir, tal vez sin tanto sentido, empieza a dañar también las relaciones.
Entonces hay una postura intermedia, hay algo que nos puede ayudar a trabajar esto y es empezar a preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué qué? Primero, cuando yo digo o cuando yo callo algo, lo que tengo que preguntarme es ¿para qué estoy o callándome esto? ¿De qué me va a servir callármelo? ¿O para qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Si yo, la verdad es que digo cualquier cosa, nada más que por esto de soy sincero, y muchas veces eso en las relaciones no suma. Entonces, empezar a tener un filtro y un registro del otro y empezar a preguntarme ¿para qué estoy diciendo esto? Y sobre todo hay algo importante cuando uno tiene conversaciones que considera difíciles, y entiendan que difícil también es una opinión que tiene uno sobre esa conversación, es poder plantear ¿para qué estoy teniendo esta conversación? Si yo tengo que conversar con mi equipo o con mi jefe o con mi socio y sé que es una conversación que puede ponerse complicada, lo primero que yo tengo que traer es un para qué mayor. Es decir, por ejemplo, bueno, mira, yo quiero que conversemos de esto. ¿Y por qué quiero que lo conversemos? Porque hay una relación que yo quiero preservar y considero que si nosotros continuamos con esta situación, esto de repente, no sé, o nuestra sociedad puede disolverse o nuestra relación familiar puede verse afectada. Es decir, conviene siempre expresar un para qué mayor que nos abarque a todos para que dé un marco y genere una apertura en todas las personas que participan. Y un último tema que les quiero traer, y rápidamente, es el de la negociación. La negociación muchas veces también se entiende como una conversación difícil donde posiblemente haya personas que deseen cosas diferentes. Entonces, les voy a contar muy brevemente una anécdota que es, digamos, para entender de qué se trata esto. Hay una mamá que tiene 2 hijos, ¿sí? Y ve que sus hijos están peleando por una naranja. Entonces le pregunta, ¿qué querés? Uno dice una naranja, el otro, ¿qué querés? La naranja. ¿Qué hace la mamá? Lo que quizás haríamos la mayoría, bueno, mitad. Lo parte y le da mitad a uno y mitad al otro. Entonces luego lo que ve es que uno usa la mitad, su mitad, la pulpa, y el otro agarra y pela la mitad de la naranja. Entonces, ¿cómo es esto? Al final quedó media pulpa sin utilizar y media cáscara sin utilizar. ¿Qué podría haberse hecho diferente en esa situación? Siempre la idea, y sobre todo esto es el método Harvard de negociación, que lo pueden encontrar, es que haya un ganar-ganar y que cada uno lleve lo más posible de lo que necesita, que todos sintamos que estamos ganando. Entonces, algo que podría haber hecho la mamá es decirle, ¿para qué necesitas la naranja? ¿Para qué necesitas la naranja? Y ahí se hubiese dado cuenta que uno de los chicos lo que quería era hacer jugo, con lo cual si pelaba la naranja y le daba toda la pulpa, ese obtenía el 100% de lo que quería. Y si le hubiese preguntado al otro, al que la peló, le hubiese dicho, ¿para qué querías la naranja? Y ese hubiese dicho, bueno, yo quería toda la cáscara para rallarla y ponerla en un bizcochuelo. Y ese también hubiese obtenido el 100% de lo que quería. El tema es que en general nosotros estamos acostumbrados a negociar y a preguntar ¿qué querés? En vez de ¿para qué? O ¿qué hay detrás? Y el ¿qué querés? Es una posición. A esto, ustedes fíjense, una posición es lo que se ve si fuera un iceberg. Ahora el interés es todo lo que está debajo. Si nosotros empezamos a preguntarle a nuestro equipo, a nuestra gente, a nuestro jefe, ¿para qué querés esto? ¿Para qué te serviría? ¿Sí? Más allá de qué querés, nosotros podemos empezar a negociar distinto y podemos entender cuáles son los intereses y llegar a acuerdos mucho, pero mucho más jugosos. Entonces, para ya ir resumiendo, lo que siempre les recuerdo que tengan en cuenta y se pregunten es ¿en qué lugar estoy parado? ¿Estoy parado como víctima o estoy parado como protagonista? Y pararse como protagonista para poder encarar esas conversaciones que a veces nos dan un poquito de escozor, pero decir, yo estoy acá y la voy a liderar. Después tener en cuenta siempre la escucha y la empatía. ¿Para qué estoy escuchando?
Y la otra pregunta es, ¿me estoy pudiendo poner en el lugar del otro? ¿Me estoy pudiendo conectar con el otro? Acuérdense esto, no transformar opiniones en hechos. Siempre tengo que tener en cuenta que algo es mi opinión, ¿sí? No es un hecho. Y después, sí, buscar hechos que nos ayuden a entender esas opiniones. Y después, por último, es entender siempre para qué vamos a tener esta conversación y para qué vamos a decir lo que estamos diciendo. Les agradezco muchísimo haber compartido esta media hora y nos vemos en algún otro aula virtual.